Acotaría, cuando comentábamos con Álvaro, el hijo de la pareja, sobre esta actividad, Álvaro decía que era importante remarcar que esto no era un acto funerario, ¿no? Que era un acto de celebración de la vida de los compañeros, un acto de resistencia, y por eso empezar con esta canción y mantenerla. Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio dos luces que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Vamos a escuchar ahora a la comisión organizadora, compañero Cucho y Mario. Hola, gracias a todas y a todos por venir. Ya nos encanta la verdad que estén aquí en este día que es la misma fecha, un día 3 de diciembre, que asesinaron a la pareja Puga de la Barra ahí en Andacollo con Bilbao. Esto es algo que a nosotros como Cabildo Pueblo de Valdivia y como organizaciones sociales de Providencia nos ha afectado mucho, porque siempre hemos pensado como que Providencia está libre de esta violencia terrible, pero nunca lo estuvo, como les va a comentar después Cucho, que ha hecho mucho trabajo al respecto. Queremos resaltar que el viernes 29 también hubo un acto de otra organización que se llama Ruta de la Memoria, en el mismo lugar en Andacollo con Bilbao, ¿ya? Y nosotros saludamos todos los actos que se hagan en recordatorio de nuestras víctimas. O sea, el rescate de la memoria es igualmente propiedad de todas y todos y cada una y cada uno de nosotros y cada una de las organizaciones sociales, ¿ya? Si no quiere decir que no sacamos nada con estar acá. Bueno, ¿por qué Taroa es nuestra conductora? Porque ella además vivió en Venezuela, fue vecina de Alvarito en Caracas cuando él era chico y adolescente. Bueno, nosotros, como ustedes pueden ver, tenemos un lienzo allá, otro acá con los rostros, la simulación de los rostros de la pareja, y además tenemos un stand que a quienes no lo han visto después véanlo. Ahí tenemos cartas de las hermanas y las cuñadas de Anita María que le hicieron a petición de la Asociación de Artistas de Chile, porque Anita era artista, y tenemos fotos que nos trajo la Patti, etc. Bueno, después el acto va a constituir en que va a haber algunos testimonios de personas, de un compañero que trabajó con Alejandro en Almir, compañeros de estudio, y finalmente la familia. Aparte del hecho de estar homenajeando el asesinato vil de Ana María y de Alejandro, que no podemos olvidar que el tema que nos convoca es lo que... pero a mí me llama la atención y me gustaría resaltar la cantidad de gente que hay acá y la cantidad de gente de distintas organizaciones que hay acá, que es algo que está pasando hace un tiempo acá en Providencia, que estamos sin querer queriendo generando algún tipo de coordinación y de cooperación entre organizaciones que trabajamos por los derechos humanos y organizaciones territoriales. Que veo y lo siento con mucho dolor lo que sucedió con Alejandro y Ana María. Alejandro, al igual que yo, militaba en el MIR. Estábamos, como en aquella época se decía, en estructuras diferentes, por lo que en aquella época, durante la dictadura, si uno lo cruzaba por la calle, tenía que hacer un movimiento con los ojos y nada más, porque eran los tiempos de guerra y porque Pinochet declaró la guerra al pueblo de Chile.
De manera que eran tiempos difíciles. Y lo que sucedió en 1974 empezó el 10 de octubre, cuando cayó Miguel, en Santa Fe, en la comuna de San Miguel. Y después hubo una sucesión de amigos. Cayó Fanchón, Claudio Rodríguez, no muy lejos de acá, justamente en Bilbao. Parece que Bilbao era un sitio frecuentado por las policías. Y bueno, ¿para qué seguimos rememorando? Pero fíjense ustedes que solamente 3 décadas después salió un fallo, o 4 décadas, del ministro Llanos. Y es interesante ver que el ministro Llanos no vaciló en condenar no solamente los crímenes directos, es decir, aquellos que dispararon, que era una brigada militar formada por Pinochet, que normalmente debía ser estar bajo las órdenes de la Junta, en realidad estaba bajo las órdenes de Manuel Contreras y por consiguiente de Pinochet. De tal manera de que, bueno, cayeron muchos. Y la verdad de las cosas es que Llanos no vaciló en declarar culpables a Pinochet, a Krasnov Marchenko, Morén Brito, Osvaldo Guatón Romo, que entre paréntesis en sus diarios de vida escribió sobre este asesinato y sirvió eso para el juicio. Hoy estamos aquí para recordar y celebrar la vida de 2 jóvenes, Ana María Puga Rojas y Alejandro de la Barra Villarroel, mis padres, quienes un 3 de diciembre de 1974, en la esquina de Andacollo con Bilbao, fueron emboscados y asesinados por un operativo militar. Mi madre era actriz, tenía 26 años y 2 hijos. Me cuentan mis tíos que siempre fue muy alegre y risueña. Desde pequeña le preocupaban las injusticias de la humanidad. Nació en el sur y creció en Valdivia. Para cuando llegó a Santiago ya era una joven esbelta y muy hermosa, me dicen los que la conocieron. Tocaba la guitarra y le encantaba hacerse su propia ropa. Como actriz se preocupó de llevar el teatro a las poblaciones y fue una de las fundadoras del Teatro del Nuevo Extremo. Anita, o la Negra, como le decían en la familia, estaba dedicándose a la enseñanza del teatro en la escuela. Mi padre tenía 24 y también fue muy sensible por las injusticias sociales desde pequeño. Y esto empezó por casa. Siempre dijo lo que le pareció justo y lo que no. Era más callado, parece. Pero siempre estaba reflexionando sobre algo. Y cuando le tocaba hablar, su opinión era justamente el resultado de esa larga meditación. Estudió física en la Universidad de Chile, o eso intentaba cuando los acontecimientos que atravesaron el país interrumpieron sus estudios y sus vidas. Se conocieron no mucho antes de tenerme a mí, y a ellos agradezco obviamente darme la vida. Y por ese amor que se tuvieron y ese deseo de tenerme, yo he podido transitar en este mundo. Un mundo que no ha dejado de tener injusticias y horrores, pero que como ellos no podemos dejar de soñar y de trabajar para que sea un poco más humano en el futuro. Gracias a ellos, gracias a la vida y a ustedes por estar hoy aquí construyendo memoria para intentar que los horrores del pasado no se repitan nunca más. Un abrazo grande a todos. Como la sombra de la sombra hacia la selva se adentró, días enteros caminó con el fusil y la razón. Entre las lianas reposó, sobre las víboras cruzó, de clara pólvora vistió, a los pastores desplegó, buscando fuerzas para hallar la libertad agonizante. Y así fue que un día cayó en la sierra el claro comandante. El
es tal vez un muerto más, pero su rayo relumbró cuando la ráfaga cortó su sangre en dos lagos iguales. El mes de octubre se trizó como un volcán, un vidrio azul. La inquieta América escondió su fría furia de metal, y de la sierra al litoral abrió el dolor su flor amarga. Y era un asombro su final, es la batalla que se alarga. Vamos a escuchar ahora dos testimonios más, compañeros y compañeras. Isabel Aldunate, que es compañera del Manuel de Salas, ¿no? Queremos escuchar su testimonio, su saludo. Bienvenida. Hola. ¿Qué decir? Me hubiera gustado cantar, pero no estaba en condiciones. Espero que las próximas sí lo estaré. Y me emociona mucho estar aquí. En primer lugar, por el acto de que se trata. Alejandro fue mi compañero de colegio durante 10 años, yo creo. Nos separaron en los últimos 2. Él se metió a matemáticas y yo a letras. Y el recuerdo que tengo de él es del ser más tierno, más dulce, más solidario, muy tímido, de muy bajo perfil. No nos conocimos mucho. Él era, ahora me lo confirman las palabras de su hijo, callado, reservado, y yo era todavía más tímida, callada y reservada. Entonces yo creo que teníamos una relación de mucho contacto humano, sin palabras, del compañero dulce, solidario, tierno. Y después de salir del colegio no nos vimos nunca más, hasta el año 69, en que yo tuve un accidente muy grave, muy cerca de este día. Fue el 5 de diciembre del año 69. Chocamos con un camión a 120 por hora en la curva de Leida. No sé cómo no nos morimos, pero quedamos tirados fuera del auto. Y yo solo recuerdo que estaba tirada en el camino, sangrando entera, y de repente alguien se acerca y me dice: Isabel, soy yo, Alejandro de la Barra. Tranquila, todo va a estar bien. Y yo, media tontada, le dije: Alejandro, qué bueno que estés aquí, porque se me perdió un zapato. Mi mamá me acaba de regalar unos zapatos y se va a enojar mucho si se me pierde uno, así que por favor anda a buscarlo. Bueno, después supe por una psicóloga que son cuentos que uno se inventa cuando está en situaciones límite, ¿no? Yo estaba ahí tirada, sangrando entera. En un rato después me volvió a hablar: Isabel, estoy aquí, Alejandro. ¿Encontraste mi mocasín blanco? Bueno, ese es todo lo que recuerdo. Después parece que llegaron unos autos y nos llevaron a los 4 que estábamos ahí al hospital de San Antonio. Y después vino el golpe. Y yo creo que me enteré muchos años después de la muerte vil, del asesinato vil de Alejandro y Ana María, su compañera. No podía creerlo. Después viví muchos años aquí cerca y fue por Vilma que me enteré que los habían asesinado aquí en la calle Andacollo. No podía creerlo. Bueno, después del golpe yo tuve un hijo, después otra y después otra. Además no teníamos celulares, no teníamos los medios de comunicación que teníamos ahora. Todo estaba muy cerrado, se trataba de no aparecer por ninguna parte. Fue así. Ahora me he enterado por Álvaro, con quien hemos tenido conversaciones breves en los encuentros de Manuel de Salas. Me invitó a ver su película un día y fui con una compañera, pero resulta que se equivocó en la fecha. No era ese día que pasaba la película, entonces todavía no la veo.
pero vi ese día un documental de mi hijo para que vean cómo son las cosas. Debe tener por ahí la edad de mi hijo, Alvarito. Soy muy mala para improvisar y en general hablo muchas leceras, por eso prefiero cantar. Pero bueno, ahora me pusieron en esto y les pido disculpas si me extendí, pero no tengo mucho más que decir. Políticamente con Alejandro, en la época que estábamos en el colegio, yo creo que ninguno estaba ni ahí con nada. Era una época no tan política, no de tanta polarización. Y luego parece que tomamos caminos muy distintos, siempre en busca de los cambios por la revolución. Él estaba en el MIR y yo estaba por ahí cerquita en otro lado. Muchos años estábamos paralelos, pero en fin, yo creo que nuestros ideales iban hacia lo mismo, hacia un país más justo, hacia terminar con esta injusticia de siglos. Y yo no tengo mucho más que decir, excepto que creo que estos actos son muy importantes, imprescindibles, y es tan importante que estemos aquí. Pero creo que tan importante como estos actos de memoria y de homenaje es recordar que nuestros compañeros murieron por una causa. Y es bueno recordar los principios que ellos enarbolaban y que fueron la causa por la que murieron. Y yo creo que es más importante todavía ser consecuentes hoy día con esos principios por los cuales los compañeros murieron. Y yo creo que hoy día la consecuencia, en mi opinión, no es demasiada. Yo creo, por ejemplo, que Alejandro estaría, pero en primera fila, protestando por lo que está ocurriendo ahora con Héctor Yaitul, con su hijo y todos los compañeros. Y hoy día yo no escucho demasiadas voces que estén diciendo no. La mayoría está en silencio y yo estoy indignada y podría seguir con una larga lista de cosas con las cuales muchos que se dicen revolucionarios no están siendo consecuentes. Disculpen mi dureza, pero estoy muy furiosa. Hemos luchado toda la vida y estamos retrocediendo, firmando un TPP que es la tumba de este país. Disculpen, no quiero hablar más. Estoy enojada, emocionada y con mucho amor y respeto por Alejandro, por Ana María y todo mi amor para ellos y para Álvaro, su hijo, y para ustedes que están aquí en este homenaje. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Ahora invitar también a dos compañeros más, Sonia y Ricardo, compañeros de universidad de Alejandro. Gracias, estoy muy contenta de... ¿Se escucha? Sí. Estoy muy contenta de que me hayan invitado a este homenaje a nuestro compañero Alejandro Navarra y su mujer Ana María. Yo y Ricardo y yo fuimos compañeros de la universidad cuando Alejandro salió del colegio, y en primer año estábamos en la Universidad de Chile. Voy a leer un relato que hice porque en realidad las palabras a veces uno frente a tanto público se puede equivocar, ¿ya? Así que voy a leer, si me permiten. Ya. Semblanza, es que no tan encima. Semblanza de un joven universitario, 1968. Santiago de Chile, un año convulsionado en la educación superior.
con profesores y estudiantes argentinos exiliados de la dictadura del general Onganía, y otros profesores y estudiantes también de distintos países de América Latina en conflicto con sus gobiernos, que deciden refugiarse en distintas facultades de la Universidad de Chile. La juventud y el mundo académico y político de nuestro país estaba muy agitado. En París se desencadenó una revuelta estudiantil que se transformó en el famoso Mayo de 1968, cuyo ánimo e ideas revolucionarias influyó en toda Europa y diríamos que en el mundo posteriormente. Nosotros, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, no fuimos ajenos a esa realidad. Instalada ese mismo año, 1968, en terrenos cercanos al edificio del Pedagógico, la facultad, con sus 4 carreras y sus pocos estudiantes deseosos en participar en la construcción de un país nuevo, era un semillero de rebeldes. Estábamos en las protestas, paros y en todo el proceso de reforma universitaria que se llevó a cabo ese mismo año. Las asambleas, como también el debate, eran el pan de cada día. Solo unos pocos alumnos de primer año miraban, tratando de entender por qué no había clases. El resto tenía toda su posición política. Ese era el ambiente que se vivía. Campeaba el fervor de las nuevas ideas. Alejandro se sentaba siempre en la primera fila. Voy a aclarar que en ese tiempo habían 4 carreras, ¿ya? Las carreras básicas de ciencia, y biología estaba separado, pero matemáticas, física y química tenían un año común, así que éramos todos compañeros aunque después nos separábamos, pero en primer año todos juntos. Entonces Alejandro se sentaba siempre en la primera fila. Yo sé porque yo me sentaba en la segunda, entonces siempre lo estaba viendo, al lado de la ventana que daba al patio interior, escuchando siempre con interés a quien estuviera adelante, ya fuera al profe en clase, ya fuera al moderador de la asamblea. A ratos miraba por la ventana. Su aspecto soñador como un personaje de novela romántica, delgado y esbelto, tenía algo de misterio. Era muy bonito Alejandro, tengo que decirlo, muy llamativo. Hablaba poco. Esto coincide con todo lo que han dicho antes. Éramos todos. Se cerró la facultad. Nos tuvimos que ir todos. No hubo más clases, pero sí hubo persecución de varios de sus miembros. Los profesores se desbandaron y los estudiantes perseguidos se refugiaron o se fueron a la clandestinidad. Personalmente quedé aislada de mis contactos después de mediados de 1974 y no me enteré del asesinato de Alejandro y Ana María. La terrible noticia me llegó hace unos pocos años. No lo podía creer, ahí coincidimos totalmente con Isabel. Una atrocidad de ese calibre no me entraba. Perdón. Lo sentí como un sacrilegio. El joven de corazón tan bien puesto, transparente y sencillo como un niño. Yo guardaba en mi memoria, había sido exterminado como si fuera una vaca. Varios días estuvo consternado. A veces me parece que es parte de una novela de un héroe del romanticismo. Discúlpenme todos, por favor. Él tenía una cara de niño, de joven inocente, o sea, todo pura bondad lo que reflejaba su cara, su rostro. Entonces es muy difícil aceptar e imaginar que puede haber sido esa el término de su vida. Pero quiero también destacar que hubo otros compañeros
que si bien no fueron sacrificados de esa manera violenta, repentina, muchos de nuestros compañeros que se fueron a la clandestinidad y después lograron huir, se fueron enfermos del alma y fueron muriendo de cáncer o de otras enfermedades graves. Hemos perdido muchos compañeros de este curso, de esta facultad, con terribles enfermedades, con un sufrimiento espantoso, viviendo afuera, y otros compañeros también. Yo no estuve en el MIR, pero estuve cercana también en otro movimiento, que se tuvieron que ir, se tuvieron que arrancar y luchar desde afuera. Y nosotros normalmente a ellos no les hacemos mucho homenaje, no les hacemos la memoria que deberíamos, porque ellos terminaron sus vidas afuera, ¿ya? Sufriendo, luchando por Chile, luchando por la libertad y sin poder volver. Sus hijos ya quedaron fuera, ¿ya? Tenemos muchos compañeros así, ya sea de la universidad o de los otros movimientos. Entonces yo quiero que se sepa que si no fueron acribillados en esos momentos, en ese periodo, ¿ya? Fueron muertos lentamente, enfermando su alma. Eso es todo. Muchas gracias. Pero además, disculpen, es que no quiero olvidar que yo no conocía a Ana María, pero sí tengo personas conocidas que sí la conocieron, ¿ya? Y traigo un saludo especial de Rosa Ramírez, una actriz bastante conocida. Para los que no la conocen, ella encarnó la Negra Esther durante muchos años y fue y conoció el trabajo de Ana María. Entonces me pidió ayer, cuando le comenté esto, ella no podía venir, pero manda sus saludos y sus respetos a Ana María y a Alejandro y a su hijo Álvaro. Eso sí, ¿ya? Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Como Sonia, estamos aquí agradeciendo la presencia de todos estos compañeras y compañeros, y porque estamos viviendo un duelo. Estamos a 40 y tantos años todavía sufriendo la pérdida de un compañero absolutamente querible. Y eso habla mucho este acto, que está lleno de compañeros y compañeras que nos acompañan con la música, ¿no? Canto, arte. La compañera Úrsula que nos acompaña ahora, bienvenida. Charla, un aplauso. Me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Con Ana María Puga fuimos compañeros de la Escuela de Teatro un año, de 69. Salimos, egresamos con la misma obra que dirigió Pedro Hortos y que se llamaba Antígona, de Sófocles. Ella hacía Antígona y yo hacía Creonte. Yo había regresado a terminar mi tercer año en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, cuando me encontré con este grupo maravilloso,
cual egresamos, y tal fue la seducción de este grupo para Pedro Hortos, que dejó el Teatro Antonio Val y se fue con nosotros al Teatro Municipal, donde formamos un propio grupo de teatro, se llamó Santiago Teatro del Nuevo Trevi. En ese momento era el encargado cultural de la Municipalidad de Santiago, concejal de Cultura, llamado Carlos Cerda, y tenía una esposa uruguaya, Susana Groisman, que veía a que nosotros empezamos a trabajar profesionalmente en el Teatro Municipal, haciendo obras clásicas al mediodía para los escolares y en la tarde para el público en general. Partimos con Antígona de Sófocles y luego hicimos el Tartufo de Molière. Sí, sin autorización oficial, también parte de la Brigada Lotitela, una brigada feminista que hacemos acciones tanto por, obviamente, el feminismo y también por la memoria. Y preparamos unas palabras que se las voy a leer. Hace un mes exactamente, el 3 de noviembre, conmemoramos a Lumi Videla Moya, joven profesora del Liceo 7 de acá de Providencia, estudiante de Sociología, madre y dirigente política del MIR, quien fue brutalmente asesinada por la DINA en el cuartel Ollagüe, José Omico Cañas actualmente, ¿no? El cuartel Ollagüe era el nombre que tenía dado por la DINA. Y luego su cuerpo inerte fue lanzado al interior de la Embajada de Italia, también ubicada acá en la comuna de Providencia. Lumi, al igual que Ana María y Alejandro, fue víctima de la policía secreta de Pinochet, de la política sistemática de violencia de Estado, que generó miles de víctimas de violaciones a derechos humanos en Chile y lamentablemente, una coincidencia pero no casual, también tuvieron un victimario en común, el teniente coronel de Carabineros y agente de la DINA, Ricardo Lorenz, quien tras pagar solo 2 años de cárcel, falleció este jueves pasado, cómodamente en el hospital de Carabineros. Quienes dicen que hay que dar vuelta a la página, osan dejar sin financiamiento o intentar hacerlo a los sitios de memoria, INDH, Museo de la Memoria, ¿lo seguiremos permitiendo? No, compañeros, no hay que permitirlo. Es hoy y no mañana cuando estamos llamados a actuar. Debemos combatir el negacionismo que impone el olvido con más memoria, actos como este, movilizándonos, empujando. El fascismo avanza. Si no le hacemos resistencia, llegará al poder. Sabemos lo que puede pasar o lo que se puede repetir. La derrota del 4 de septiembre dolió, a muchos nos batió y seguimos analizando y cuestionando por qué. Pero mientras nosotros nos lamentamos, tenemos el Congreso decidiendo la escritura de la nueva Constitución. ¿Permitiremos que los neofascistas, protofascistas o derechamente fascistas de los republicanos escriban nuestra Constitución? Creo que no, creemos que no. Es hora de levantarse y organizarse y movilizarse. Ya lo hicimos hace 3 años y ahora hay que volver a hacerlo. Por la memoria, por Ana María, por Alejandro, por los más de 1000 detenidos y detenidas desaparecidos y sus familias, por los muertos de Kaiser, por Abel, por Mauricio Fredes, por la Mimo, por las víctimas de trauma ocular que siguen esperando reparación, por los presos de la revuelta, por todos y todas debemos pararnos. No hemos ganado nada y es un deber seguir la lucha, así como lo hicieron tantas y tantos antes que nosotros. Y por cierto, muchos de ellos que están acá y nos han dado su testimonio. Muchas gracias. Estamos convencidos de que todos estos actos de violencia y de odio cometidos por la dictadura civil-militar fueron claves para la implantación de la doctrina neoliberal y el régimen social que caracteriza al Chile contemporáneo. Porque el shock económico no hubiera sido posible sin un shock político, sin crímenes horribles que cortaran la resistencia de raíz, aunque no lo lograron. Por eso insistimos nosotros en que la mejor forma de enterrar el legado de Pinochet
definitiva, enfrentar y destruir al régimen neoliberal, a través, por supuesto, de la construcción de un Estado social y democrático de derecho. No debemos olvidar eso nunca, jamás, para no olvidarlos a ellos también. Gracias. Ocurre que yo fui, para continuar lo de Igor, Igor, fui coordinador en el Teatro Municipal del Teatro del Nuevo Extremo. Por lo tanto, compañero de Ana María. Además, éramos vecinos. Cerca de ahí yo vivía en Castro. Bueno, el hecho es que media hora o una hora antes, Ana María llegó a mi departamento y venía a perseguir. Ella se descargó de algunas cosas que la comprometían y posteriormente despedía. Alejandro la estaba esperando abajo. Subió. Y fue espantoso, digamos, tener que darle a dos personas mayores las noticias. Y me dijeron, me encomendaron que fuera a buscar al niño al jardín. Pero yo, tomando precauciones, fui al arzobispado, pregunté, me dijeron que no era conveniente que fuera porque me iban a agarrar a mí. Volvieron de ellos, habían devuelto al niño. Y los abuelos me lo entregaron a mí, y lo tuve un tiempo en la casa. Así que muchísimas gracias por la actividad. Bueno, es un honor estar por estas dos personas, por esta compañera y el compañero. Nosotras y nosotros en el barrio Yungay también tenemos nuestros homenajes. Estamos preparando una gran cicletada junto con los compañeros anarquistas, todos los grupos anarquistas del barrio, que harán una cicletada el 10 de diciembre. Hicimos volanteo y ahí se sentó la energía de este lugar, de este espacio. Y bueno, y ha ido creciendo y la misma pandemia no pudo terminar con este espacio colectivo y eso es tremendamente enriquecedor. Contarles que respecto al PP, ustedes saben que ha habido una avanzada neoliberal muy profunda respecto a este tema, en donde se han alineado las fuerzas desde las transnacionales de los distintos países con algunos gobiernos, incluido el nuestro lamentablemente, pero frente a eso la coordinadora ha levantado distintas acciones y durante el transcurso de diciembre ustedes van a saber por los medios de comunicación, también en nuestra página, que hemos logrado ir avanzando en algunas estrategias para poder detener esto. Por tanto, cuando vean que esto va a ir avanzando, ustedes se van a dar cuenta y van a saber, y lo van a saber desde esta actividad, que tenemos una carta que la vamos a usar y vamos a hacer un despliegue de distintas acciones que nos van a permitir parar y frenar el TPP-11 acá en Chile. Así que eso les quería contar muy brevemente. Muchas gracias y tengan buenas noches. La página se llama Coordinadora noaltpp.cl. La UL, compañeros. Hola, me llamo Juan Carlos Araya, soy representante del grupo Amaranto sobre las Carreteras. Traigo un saludo muy especial para ustedes, de la compañera Araya, hija de Alfonso Araya, que fue ejecutado y detenido desaparecido acá en esta misma casa hace el año 86. Lo más importante que quiero traer es el compromiso que tiene ella como hija de este compañero detenido desaparecido y sus nietos. Ellos van a seguir luchando hasta que se encuentre el último detenido desaparecido. Entonces, por mucho que quieran borrar la historia, por mucho que no quieran que se sepa la verdad y que los olvidemos, ellos, unas niñas chicas que recién están empezando a crecer, se juramentaron cuando se muera su mamá, que ellos van a seguir buscando a su abuelo, que ni siquiera ni la mamá de ellos lo conoció. Yo tuve el honor de conocerlo porque fui compañero de él. Así que un abrazo grande y la memoria debe seguir. Y hay que no olvidarse. Y arriba los que luchan. Hasta en cero morir. Las personas le alcancé a repartir un poco de unos artículos. A la parte le voy a regalar como copia de las cartas y todo lo que hicimos, ¿ya? Porque lo que quería Álvaro que esta fuera una celebración
y no un acto triste, ¿ya? Solamente eso, agradecerle a las personas que hicieron uso de la palabra, al compañero de Amaranto que acaba de hablar recién, que es compañero de uno de los detenidos desaparecidos al que le hicimos el homenaje anteriormente, y a todas las personas que nos han acompañado. Encuentro que es una maravilla, y después que hable Cucho les vamos a invitar a todas y a todos a cantar de nuevo Gracias a la Vida, que es algo que es lo que le gustaría a Anita María. Además, contarles de que en este artículo que les regalé cuento parte de la historia de la Isabel, con Alejandro, algunas cositas que es importante que igual nosotros sepamos. Y en virtud de la hora que ha avanzado mucho, voy a saltarme a la parte que quería hablar como de la campaña, la lucha por los derechos humanos, la convivencia, etc. Así que me voy a centrar en dos cosas. Una muy breve: todos saben que murió Ricardo Lorenz hace un par de días atrás. Sé que a no todos les gusta recordarlo, a no todos les gusta que se hable de él en un acto en particular. Resulta que era un perfil de la DINA, que no solo es un perfil cualquiera, sino que es alguien que participó directamente en el asesinato y la ejecución de los dos compañeros que estamos homenajeando hoy día. Entonces, para mí tampoco es un acto de justicia ni nada, pero no puedo sino evitar nombrar, mencionar, que murió un perro más, circunstancias buenas para él, pero lo nombramos. Lo otro que quería decir es una cosa que mencionó que mencionó Igor Cantillana, que tiene que ver con que Alejandro estuvo preso en la época de Frei. Estuvo preso, como él lo dijo, junto a compañeros del Movimiento Revolucionario Manuel Rodríguez, el MR2, junto a compañeros del Ejército de Liberación Nacional, del Partido Socialista, que lucharon en la guerrilla del Che, junto a compañeros de la Vanguardia Organizada del Pueblo, la VOZ. Todos ellos estuvieron presos por asaltar bancos, por hacer actos de propaganda armada, cuestiones que normalmente se esgrimen como por los que no defienden a los presos políticos, dicen: no, estos tipos son delincuentes comunes. O siempre se esgrime como un argumento de delincuencia común el haber asaltado un banco, etcétera, aunque esté ligado y vinculado directamente a una lucha política. Sin embargo, Salvador Allende, a quien no le rindo plena pleitesía, pero Salvador Allende tuvo una integridad de simplemente liberar a todos tus compañeros. ¿Sí? Simplemente los admitió como el camino más rápido, más directo de acabar con la situación de injusticia. Y eso entonces me trae el esto de la lucha de los derechos humanos. Es como una reflexión que tiene que ver con que las cosas, bueno, hay una frase más que siempre dicen: las cosas se repiten, suceden dos veces, una vez como tragedia y otra como comedia. La verdad es que yo en este caso, con los presos políticos, me encuentro la comedia, me encuentro que siempre es una especie de tragedia eterna. Y entonces vinculo este hecho de memoria, este recuerdo, esta fracción de la vida de Alejandro, que fue preso político y que fue amnistiado por el presidente de la República, que seguía a aquel presidente que los había encarcelado. Yo no puedo sino recordar la situación actual de los presos políticos. No solo los presos políticos de la revuelta que llevaron al gobierno, a las actuales autoridades, sino también los presos políticos mapuches. Entonces, guillemos, no perdamos de vista nunca que los actos de la memoria sirven no solo para recordar, sirven para alimentar también lo que son las luchas de este momento. Si del mismo modo que ellos estuvieron presos, hay gente que hoy está presa, hay gente que entregó su vida. La lucha por los derechos humanos tiene que seguir también con los casos que son actuales. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Una más. Todos y todas juntas.